Hola, ¿qué tal? Ahora vamos a ver si por acá el hermano está conectado. Bien, vamos a ver. Ahora Ahora como que sí, sí, ¿no? estamos en vivo. Sí. Ahora sí, ahora sí. ¿Y qué tal, hermano? ¿Cómo está todo? Bien, gracias a Dios. Aquí estoy por sentadito aquí al aire libre por la iglesia. Bien, bien, gracias a Dios. Pues aquí nomás descansando hoy un poquito de la faena de la semana y ya, si Dios quiere, mañana empezamos otra vez la jornada laboral y todos los quehaceres, ¿verdad? Gracias más bien Ah, por tomarme en cuenta. claro, gloria a Dios. Sí, es que digamos que se me ocurrió la idea de poder entrevistar a las personas que se preocupan por defender la fe de la iglesia, ¿no? Porque también es muy importante no solamente conocer la personalidad del apologista, o sea, toda digamos, ¿cómo se dice? Como su literatura como tal, como su estudio, sino ir más allá, conocer un poco más allá de las personas que hacen vida y el por qué, digamos, inició todo esto, cómo fue, ejemplo, la conversión, porque dentro de la misma Iglesia Católica, de hecho yo soy uno de esos, que tuvimos un periodo así como, digamos, como de ser ateo, luego un enfriamiento total de la fe, y luego, pues, por cuestiones de la vida, pues la fe como que fue acrecentándose un poco más y más, y sobre todo en la parte de la apologética. Cuéntanos un poco sobre esa, digamos, trayectoria como tal que tuviste al principio, pues, ¿cómo fue que fue tu primer acercamiento con la apologética? ¿El por qué motivo te iniciaste con la apologética? ¿Qué fue lo que te animó en en este mundo? Me van una preguntita, ¿en dónde está transmitiendo? Es que quería compartir el enlace, pero no lo encuentro en Facebook. ¿O no? Ah, ¿En dónde? es que no he compartido en el Facebook. Si quieres, compártelo, agárralo tú y compártelo tú. Pero ¿Oíste? ¿en dónde está transmitiendo? Es que no encuentro su página, no encuentro en dónde está. Es que estaba buscándolo en Facebook para compartirlo, pero no lo encuentro. Ah, Ahí bueno, busca disculpe. en el Facebook, en el Facebook como Catequizando con Jesús Coles. Ah, ok, ya lo voy a buscar. Bueno, Exacto, exacto. está bien. No, pues, bueno, es una historia un poco larga, pero yo te la resumo con, no, pues no me sale, pero bueno. Te la resumo con, fui protestante 13 años, me había ido a la iglesia. Wow. Estar ahí me trajo, bueno, viví la vida protestante, fui líder, estaba estudiando en el seminario, quería ser pastor, llevé algunos cursos y después ahí prediqué en algunos cultos y empecé a ver y vivir las terribles diferencias de criterio de doctrina en los distintos grupos, entre los distintos líderes, incluso líderes de mi denominación, de mi iglesia local, incluso líderes entre pastores de la misma iglesia metodista, la cual era yo. Y Era un futbolista. sí, y entonces eso me fue causando mucha disconformidad, mucha molestia, mucha frustración. Eso sí, a resumen, a grandes rasgos, ¿verdad? Porque yo dije, ¿cómo es posible? Entonces, si yo soy pastor, ¿qué voy a enseñar? Aquel dice A, aquel dice B, y aquel otro dice C, y así hasta la Z con la misma Biblia. Y entonces yo dije, bueno, pues vamos o empecé a recordar que en la iglesia católica eso no pasaba, que no era, o sea, que no había esa diversidad de criterios y pues fue cuando yo empecé a investigar un poquito más y empecé a estudiar la iglesia católica y cómo se llama, me llevó un proceso de 2 años y pues hasta que tomé la decisión de regresar y pues desde entonces para acá he ido estudiando más, aprendiendo y pues sintiendo la necesidad de promover y defender la fe de la iglesia, ¿verdad? Que cada día pues uno la quiere más, ¿verdad?
Claro. ¿Y hace cuánto fue que ocurrió esto? O sea, ¿desde hace cuánto fue que dejaste de ser protestante? Desde noviembre del 2017. Desde 2017. Y digamos Noviembre. que, ok, ¿y qué fue, digamos, como lo que más te, como que te llamó la atención o como lo que más te timbró al decir, oye, esto no tiene que ser así, o lo que te hizo como que abrir un poco más los ojos aparte de la división, porque pasa y resulta que hay muchos protestantes hoy en día que están, digamos, como que están seguros de que sí están divididos, de que los dividen ciertas cositas por ahí, ¿verdad? Pero todavía no están del todo completos y dicen, siempre dicen, están en la iglesia de Cristo, que es la evangélica y tal. ¿Cuál fue, digamos, como que ese detonante como tal? Bueno, para empezar, ellos dicen que están unidos en lo fundamental y que en lo secundario tienen libertad. Eso es mentira. Ujú. Eso es simplemente para maquillar la división. Porque Exacto. si están divididos en cuestiones fundamentales, en doctrinas importantes. Ujú. Eh, por ejemplo, unos creen en la Trinidad y otros no. Eso no es cualquier cosa. Entonces, sí Exacto. están muy divididos. Lo único que los une es atacar a la Iglesia Católica. Entonces, eso es mentira. Sí. Que ellos son la Iglesia de Cristo, entonces ellos dicen que ser la Iglesia de Cristo son todos los que creen en Jesús, pero es más que eso, porque la Biblia dice que hasta los demonios creen y tiemblan. Que la Iglesia de Cristo son todos los que confiesan a Jesús como Señor, usando Romanos 19. Es más que eso, porque en Lucas 4:34 el demonio confiesa a Cristo y tampoco es parte de la iglesia. Entonces, ser la iglesia de Cristo es más que eso. Cosas que hay como que, ay, la iglesia de Cristo son todos los que creen, no es más que eso. Y a mí lo que, en mi, digamos, en mi estudio, mi caminar evangélico, pues ahí cuando uno empieza a conocer gente y conocer doctrinas y cosas, lo que a mí ya me molestó de sobremanera y me chocó y no acepté fue el calvinismo. El calvinismo fue donde ahí yo, fue como lo que me sacó de onda, ¿verdad? Como dicen, ya cuando empecé a escuchar que la salvación no se pierde, algunos evangélicos dicen eso, o que Dios predestinó Sí. solo a unos, eso fue donde es donde más yo me alerté, me molesté, y fue donde yo empecé a ver las diferencias más profundas. Incluso recuerdo en ese entonces al líder de la cadena Enlace que sale aquí de Costa Rica, creo que se llama Jonás Ujú. González, el señor, eso yo lo vi, no me lo contaron, él en un programa estaba diciendo, y si un hermano se arrepiente y acepta a Jesús es salvo, y todo el mundo amén. Ah, pero si el hermano se aparta y empieza a tomar y andar en fiestas y con mujeres, ¿se va a salvar? Y yo dije, pues no. Y él dijo que sí se salvaba por los méritos de Cristo. Y yo dije, ¿qué es esa barbaridad? ¿Cómo mejor no digo, enseña esa bestialidad? O sea, la persona no puede, Y, y, la persona que así no puede salvarse. Y y de paso dicen que nosotros, los católicos, somos los pecadores y que somos los que no nos vamos a salvar, ¿no? bueno, esa es otra actitud también bastante chocante, esa actitud tan farisaica, ¿verdad? Mira, hoy acabo de bloquear un sectario de mi Facebook porque viene a atacar un post mío y yo le dije que era un mentiroso charlatán, pero yo no tengo ningún problema en decir las cosas como son, eso no es pecado ni es delito. Y una persona que viene a sacar un post no trae argumentos. Mire, yo no tengo problema que una persona piense diferente, pero que me gusta que exprese cosas con respeto y cosas coherentes. Y si no, repito, yo no pierdo mucho tiempo. San Pablo dijo, amonesta al sectario 2 o 3 veces, allá está en Tito 3:10. O sea que San Pablo tampoco era de mucha paciencia. Y si no quiere caso, no hace caso, rehúyele. Entonces una persona que estaba molestando y molestando, vienen con actitudes de, ay, esos católicos pecadores, fariseos, ellos también Ujú. pecan. Uf, si yo le Claro. contara las cosas que me di cuenta en el mundo evangélico. Pero yo no me fui de ahí por el pecado, no, todos pecamos. Yo Bueno, me fui de ahí por el auto. sí, sí, y de hecho te comento algo, yo fui Pentecostal Unido por muy poco tiempo, pero por el poco tiempo que estuve, fue como que mucho lo que vi, porque son muy diezmeros, son muy, mire, de plata y tal, o sea, le gusta, le encanta mucho la plata.
y yo estaba ya yendo precisamente porque me habían invitado, bien, porque querían que yo les hiciera los videos, porque yo trabajo haciendo videos y tal, y eso, y en ese tiempo tenía una cámara, y el pastor pues estaba buscando a alguien que le hiciera los videos, ¿no? Habíamos fijado de repente una tarifa como tal, y de repente un día me dice, cuando me fue a pagar, no me pagó lo que habíamos acordado, y me dijo, esto fue lo que alcanzó la bendición hoy, hermano. Y entonces, pero ¿cómo va a decir eso usted, pastor? O sea, si yo vi prácticamente que todos los de la iglesia diezmaron, ofrendaron, como todo culto, en cualquier otro culto de ellos lo hacen. Y aparte de eso, una de las cosas que me pareció bien aberrante fue ver a personas que no tienen casi ni para comer y le dan el diezmo a ese pastor, y tú ves a ese pastor bien vestido, con bastantes lujos, etcétera, etcétera, y las personas que están ahí en su gran mayoría no tienen ni en dónde caerse muerto. Y entonces yo, oye, pero ¿cómo es eso? O sea, de verdad que eso me dio como que asco, bien. Y por eso fue que yo opté por ser ateo en un periodo en un cierto periodo de mi vida, ¿no? Entonces, es bastante lamentable. Ahora, la pregunta es, hermano, yo no sabía que antes era protestante, ¿no? ¿Cómo fue ese momento o digamos, por qué decidiste dejar la Iglesia Católica para incursionar en este mundo? ¿Cómo fue ese primer No, llamado ahí? eso fue circunstancias de vida, estaba un poco frío en la iglesia católica y pues empecé a acompañar a una pareja que yo tenía a la iglesia evangélica y digamos que me sentí cómodo ahí. Y ahí y ya. Pero nada más, ya después fue que yo empecé ahí pues a integrarme, a ser parte de ellos, ya me integré con líderes de jóvenes y después que líderes de caballeros y ya que después llevar algunos cursos en el seminario y así, y ahí fui, entonces, pero como yo soy así como muy crítico, digo yo, muy inquisitivo, y empecé a estudiar, fue cuando empecé a ver las tremendas diferencias doctrinales, organizacionales que se tienen ellos en las denominaciones. Así que me da risa cuando un protestante dice, no, es que estamos unidos, es que somos lo mismo, no sea mentiroso, no son lo mismo. En un mismo pueblo usted puede encontrar varias iglesias protestantes, 4, 5, Sí, 6. Si son lo lo mismo, testifico. no se reúnen en una sola. No es lo Así mismo. es, No es lo así mismo. es. Y de hecho, hay un caso de aquí en mi pueblo, donde yo vivo, porque es un pueblito pequeño, eh, que hay también varias iglesias protestantes ya, ¿no? Y hay un caso de una iglesia que dentro de esa misma iglesia, y en esa iglesia se dividió y entonces como que se fueron uno para un lado y el otro para el otro y entonces se dividió la iglesia y entonces formaron otra iglesia más. Entonces pues, oye, una loca, digamos, total, ¿no? Dentro de ese mundo, porque por cualquier pequeñez, entonces se quieren dividir. No, es que se convierte en un mercado religioso. O sea, yo voy donde supuestamente me edifique más, yo voy donde el Espíritu Santo me guíe, dicen yo voy donde me sienta mejor. Es un mercado religioso donde usted tiene color, sabor y tamaño para escoger. Usted tiene muchas iglesias, Exacto. y si depende, si eres medio líder, medio hablador, agarras una Biblia, y yo lo vi también, y pelearse con el pastor y llevarse un grupo de gente y formar otro grupito por allá, y eso ellos le llaman la iglesia de Cristo. Ellos creen que eso es parte de la iglesia, con el cuento de que como creen y aceptaron a Jesús, pues son parte de la iglesia de Cristo, como si Dios viniera a haber generado tanto desorden en su iglesia, ¿verdad? Entonces, doctrinas diferentes, basados en la sola escritura. Entonces, yo me cansé.
Yo me cansé de ese desorden, yo me cansé de ese desmadre, sentí vergüenza, sentí frustración. Y yo dije, añoré la Iglesia Católica, que no es así. Y empecé a investigar y voy a darle una oportunidad a la Iglesia Católica y empecé a estudiar y estudiar. Gracias a Dios me encontré en YouTube con el padre Luis Toro, que por cierto es de su país, y con otros. Por Ajá, eso es tan importante la apologética. Me ayudó a aclarar muchas dudas, me sí, ayudó a aprender muchas cosas y tener base para regresar a la Iglesia Católica. Gracias a Dios me encontré con gente así y no con esos malos católicos que dicen que eso no es necesario, con esos pseudo católicos. No, gracias a Dios me encontré con gente como el padre Luis Toro y regresé a la Iglesia claro. Católica. Y ahora estoy poniendo mi granito de arena, con muchas imperfecciones como ser humano, soy muy imperfecto, pero ahí Sí, estamos claro, poniendo. claro. Sí, yo también digamos que estoy así en eso. Yo estuve empezando, yo incursioné en grupo de apostolado hace tiempo y también fui seminarista, ingresé en el seminario franciscano, menor conventual, y pues claro, en ese tiempo no tenía una fe como tal firme y en ese tiempo pues, seguía a hombres. Y eso es, digamos, lo que nosotros tenemos que también enseñar a nosotros los católicos, que no nos dejemos guiar por los hombres, sino si uno va a la iglesia, uno tiene que es precisamente ir a alabar a nuestro Dios, a seguir a Cristo y tener, digamos, si quieres seguir un santo por su vida de santidad, por su testimonio de vida, ejemplo de todos los santos que más me gustan y que yo más me siento identificado es con San Francisco de Asís. Entonces, y de hecho, pues yo gracias a esa vivencia que tuve en el seminario, aprendí la vida contemplativa, ¿no? Entonces, Bueno, fíjate, es que dime. te voy a decir, perdón, te voy a decir algo. Sí y no, porque sí debemos seguir y obedecer a los hombres puestos por Cristo, la autoridad que Cristo dejaba en la Sí, sí, iglesia. sí, sí. ¿Verdad? Ujú. Jesús dijo, a quienes ustedes escuchan, a mí me escuchan. Lucas 10:16. Entonces, Así es. escuchar al Papa y escuchar al Magisterio es escuchar a Cristo. Porque mucha gente dice, Sí. no, es que a mí me guía el Espíritu Santo, yo quiero que Dios me hable. Escucha el Magisterio de la iglesia, ahí Dios le está hablando. Hay que Claro, ser claro. dócil, No, hay que ser humilde y dejarse guiar por los pastores de la iglesia, que ese es el problema de los protestantes, que ellos no conocen la humildad ni la obediencia. Entonces, si se pelea con el pastor, se van a otra iglesia o se fundan la suya, y ese no es el sí, modelo de Cristo para la iglesia. sí, claro. Cuando yo estaba diciendo esto, no quería decir de que habría que no obedecer a los padres y tal. No, 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 para nada. Cuando son temas de doctrina, ahí sí uno tiene que decir amén. Bien, cuando están dentro de la iglesia, yo digo son cuando de repente, porque eso me pasó a mí, porque cuando yo vi antitestimonios de personas que son dentro de la iglesia muy activos, hasta de los mismos sacerdotes. Cuando veo uno los antitestimonios, es donde la fe también se empieza a enfriar cuando uno no tiene una fe firme, ¿no? Entonces, eso es lo que uno tiene que enseñarle a la gente. Obviamente, en estos días, en un grupo de WhatsApp que yo tengo, un hermano había dicho que el Papa no tenía que dar entrevista porque cada vez que da una entrevista no da bien la cuestión, no se explica bien y que había que salir un obispo, un sacerdote a explicar lo que tenía que ser. Yo le dije, no, el Papa tiene que, a juro, dar entrevistas porque es una personalidad pública y si se encapsula él, entonces la gente va a decir el Papa esto, el Papa aquello, el Papa lo otro. Entonces, lo que pasa es que las personas siempre les gusta sacar, sobre todo los protestantes y ateos, sacar los contextos de repente de alguna entrevista y hacer querer, entre comillas, hacer ver una cosa que no es. Entonces, eso es lo que pasa mucho con ellos. Ellos son expertos en eso porque lo hacen con la misma palabra de Dios, ¿no? Con la misma Sagrada Escritura. Sí, es que el Papa tiene que hablar públicamente, es el jefe de la iglesia, es el pastor puesto por Cristo.
exactamente, Y el protestantismo es un desorden, es una división, doctrinas diferentes, grupos diferentes. Eh, yo no digo, no soy quien para decir si se van a salvar o no, porque no soy quien. Yo a diferencia de ellos, yo no me atrevo a decir quién va a ir al cielo, quién no. Ellos sí, ellos se creen Dios, para decir quién va al infierno, quién no. Ah, no, sí. Ellos se creen sin pecado para señalar los pecados del católico. Incluso hay protestantes exacto. que están a un nivel enfermizo. Pero sí le digo una cosa, el protestantismo no es el plan de Dios, no es la voluntad de Dios. Ujú. Y ahí donde el católico tiene que formarse, el católico tiene que defender la fe. Ahí es donde la Así, apologética es necesaria. Que se puede mejorar la apologética, sí, claro. sí, claro, Pero debe haber apologética, tiene que haber apologética. Hay que formarse en así es, Biblia, hay que formarse en defensa de la fe, los catequistas, los laicos, todos tienen que formarse en la sana doctrina cristiana, apegados al catecismo, a la escritura. claro. Importantísimo. Sí, claro, yo siempre, yo últimamente he estado en la mente de que un buen católico o un buen apologista, pero un buen católico, o sea, porque eso no es solamente lo que hacemos o tratamos de dar a apología, sino que el buen católico debe estudiar Biblia y catecismo para no creer en cosas que son descabelladas, porque una cosa precisamente por la ignorancia, el católico del común enseña cosas muy distorsionadas de lo que en verdad enseña la Iglesia Católica. Y es por eso que nosotros tenemos que trabajar fuertemente con eso. Entonces, por eso es que por lo menos aquí donde yo vivo, no sé si por allá también existe lo que es, entre comillas, el mal de ojo, que el cuajo se le voltea al niño, que por eso vomita y que hay que llevarla por una rezandera, etcétera, etcétera. Le colocan una cadenita de color negro con rojo para que no le dé mal de ojo y ese tipo de cosas que son obviamente pues cuestiones que la gente del común, como no sabe bien lo que enseña la Iglesia Católica, entonces caen en estos errores. Y precisamente ahí es donde aprovechan los protestantes y vienen y dicen que la Iglesia Católica enseña eso. ¿Eh? Vea, para empezar, el católico que diga eso es un católico light. No está en nada. Es un Exacto. católico que no está en nada. O sea, es un católico que, ¿cómo se llama? Un, un completo, perdónenme, con todo respeto, no quiero herir a nadie, pero es una persona ignorante, ¿verdad? Ignorante, Exacto. completamente ignorante. Un católico no cree en supersticiones, no cree en yoga, no cree en horóscopos, no cree en esas teras, ¿va? Segundo lugar, yo he escuchado católicos decir, es que a mí me inspira el Espíritu Santo. Señores, Sí. eso hay que tener cuidado. Yo como católico no puedo interpretar la doctrina a mi manera o como a mí me parezca, porque para eso nosotros tenemos magisterio, para eso nosotros tenemos magisterio, que nos dice la correcta interpretación de las escrituras, que nos guía. Entonces no es que, porque hay católicos que han dicho que María tuvo más hijos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se llama? Nosotros tenemos que dejarnos guiar por el magisterio. Claro. Entonces, sí, no. Y Estudiar eso, Biblia, estudiar claro, y estudiar claro. catecismo. Sí, y eso es una de las cosas maravillosas que tenemos nosotros como católicos, porque la Iglesia Católica ya fija lo que en verdad se debe creer, lo que es de la sana doctrina, para nosotros no estar distrayéndonos. Cuando el católico está pensando en este tipo de cosas, porque en verdad, como tú dices, un católico laico y que no sabe bien qué es lo que en verdad enseña la Iglesia Católica.
¿Cuál es, digamos, la evolución y la proyección en el campo de la apologética de José Garro? Bueno, primero, lo que Dios me ponga en el camino. Tengo mi canal de YouTube, José Garro Apologética, está creciendo, gracias a Dios, a pesar de mis errores, a pesar de mis defectos, a pesar de mis pecados, porque hay un montón de gente por ahí señalándome, José Garro es esto, José Garro el otro, José Garro dijo, porque hay un montón de jueces perfectos y misericordios allá afuera, que no tienen ni un pecado, qué dichoso, va, que ellos pueden ser jueces de los demás, pero a pesar de eso, la misericordia de Dios, mi canal va creciendo, y bueno, otras ideas que están ahí, a ver si que ve algunos proyectos, pero que están ahí apenas pensándose, ¿verdad? Y trabajar Claro, aquí, hay proyección para trabajar aquí en mi parroquia, ¿verdad? Ya he hablado con mi párroco y estamos en eso, ¿verdad? claro, Estamos en eso. claro. Entonces, estamos en eso, ¿verdad, hermano? Sí, sí. Mira, ¿qué personajes más resaltantes que recuerdes de tu trayectoria de vida? O sea, ¿cuáles son los personajes más resaltantes eh, que tú dices, oye, esta persona me ayudó a esto? ¿Cuáles han sido esos personajes más resaltantes en tu vida? Pues ahorita, tú dices en mi camino católico. Jay, En tu trayectoria, o sea, digamos como que desde ese momento que empezaste en este mundo cristiano como tal, pues. predicadores como Salvador Gómez, el padre Luis Toro, el cantante costarricense Juan Nolan, Luis Enrique Escoy, Martín Valverde, que son cantantes, el Papa Juan Pablo II, la vida de Sor Vaquita, la santa africana, por decirle algunas vidas que me han impresionado y me han impactado mucho. El Padre Pío. Entonces, por citarte algunas vidas que yo admiro y que me han impactado, ¿verdad? Que yo quiero aprender de ellos. Amén, amén, así será. Mira, ¿qué desearías para nuestra Santa Iglesia Católica? Una opinión tuya, o sea, como estamos viviendo en un proceso de sínodo, de sinodalidad, bien, es bueno que también se conozca esas opiniones de las personas que hacemos vida dentro de la iglesia. Por eso mi pregunta, ¿qué desearías para nuestra Santa Iglesia Católica? Deseo que los católicos se comprometan más, que se formen más, que sirvamos más, que nos dediquemos a criticar menos, porque criticones hay montones, del equipo criticones hay muchos, pero yo deseo que se salgan del equipo de los criticones y se pongan al equipo a trabajar. Porque andan por Así ahí es. algunos en redes sociales que se autonombraron jueces de los apologistas y yo soy muy fuerte para hablar, hermano. No sirven para nada, excepto para criticar. Es muy fácil Exacto. criticar al torero desde la gradería. Métase, agarre el capote y métase al ruedo. Entonces, Ujú. yo lo que quiero es más católicos, más proactivos, más trabajadores, más comprometidos con la iglesia. Eso es lo que necesitamos. Y el protestantismo y tantas cosas no avanzarían tanto. Y para nuestros sacerdotes como tal, o sea, ya para lo que es el alto clero, ¿qué te gustaría? O sea, si por lo menos llegara un momento que de repente tú te encontraras con un obispo o con el mismo papa, ¿qué le dirías? O sea, ¿qué es lo que tú quieres o qué desearías dentro de la iglesia como tal? Le pediría la bendición. Me diría que estoy para servirle. En realidad no me siento yo como alguien digno de decirle a un obispo, al papa, que tiene que hacer. Es que ¿sabe qué es lo que pasa? Que hay muchos indios, y hay muchos, decimos aquí, hay muchos caciques y pocos indios. Allá anda un montón de gente diciendo qué tiene que el papa que hacer, qué tiene el obispo que hacer. Ay, hermano, ubíquese. Y hay No es eso. personas. Exacto. Y hay personas que se hacen llamar católicos, entre comillas, y se ponen a decir que al Papa Francisco le queda grande el nombre del Papa. O sea, es una cuestión descabellada, ¿no?
Sí, sí, es que, o sea, no digo que yo no, de repente uno no pueda hacer una sugerencia, ¿verdad? No digo que no, pero que yo me ponga como a corregir al Papa y a Mm. los obispos, bueno, yo como laico, no sé, no sé, creo que se ve un poquito desubicado. Ahí anda, como le digo, ahí Sí. andan en redes sociales algunos teólogos, algunos, yo le llamo sectus, y otro grupo de gente que anda por ahí criticando a los apologistas, criticando a los sacerdotes, criticando, o sea, solo sirven para criticar, porque solo para eso sirven. Usted no los ve dando una enseñanza, no los ve dando un tema, no los ve defendiendo a la iglesia, no. Ellos están ahí para hacer piedra de tropiezo, solo para estorbar. Y Y ni algunos, siquiera, ajá. no, y algunos se atreven hasta a criticar al Papa y los obispos y que el celibato está mal y que la iglesia debería ser de una democracia. Ay, hermano. Sí. La No, primera, y yo creo que, de hecho, yo creo que este tipo de personas creo que ni siquiera hacen vida pastoral, que ni siquiera se acercan, creo que ni siquiera se acercan a la iglesia. Yo creo que son ese tipo de personas, ¿no? de hecho, eso lo dice el padre Mojica y es así. O sea, por lo general ese tipo de personas no va a una misa. De hecho, cierto teólogo por ahí dijo que él estaba con problemas con su sacerdote. Entonces, el primer síntoma de una persona que está mal es precisamente esa falta de humildad y esa falta de sometimiento. Entonces, yo no Así es. digo que no se pueda hacer sugerencias, yo no digo que no haya cosas que se puedan mejorar, pero hermano, ofrézcase a trabajar y critique menos y ayude más. Yo no me atrevo así como a estarle diciendo al obispo. Y si hay una situación específica, pues entonces ya se habla por aparte, se hace alguna carta o se denuncia donde se tenga que denunciar, pero ya eso es otra forma de proceder. Sí, sí, claro, claro. Bueno, Pero hermano, ya para finalizar, un mensaje pues, para la generación futura o para aquellas personas que están en este momento, en este mundo, o que quieren entrar en este mundo de apología, o que quieran servir a la iglesia, porque también hay personas que quieren ingresar a la iglesia para servir, pero de repente no saben cómo, o entran en un grupo de apostolado, y ese grupo de apostolado, lamentándolo mucho, hay grupos que como son, se parecen a las sectas, porque son solamente ellos y ya. Entonces, ¿qué le recomiendas a este tipo de hermanos que de repente quieren servir o sienten esa necesidad de servir a la iglesia? Y pues bueno, las generaciones futuras, ¿qué le puedes decir? primero, que tengan una vida sacramental y de iglesia, que se confiesen seguido, que comulguen seguido, que vayan a misa seguido, que recen el rosario, primero. Segundo, que sepan someterse a la autoridad de la iglesia. Tercero, que se formen, fórmense, por favor, catecismo, Biblia. Escuchen y sigan a aquellos sacerdotes y predicadores que están en comunión con el Papa. Si una página, un disque predicador, un disque teólogo, le llama al Papa Francisco Bergoglio, ahí no es. Siga los Exacto. ministerios fieles al Papa pídale a Dios que le dé dirección en donde debe servir y esté dispuesto a servir. O sea, ir a lavar el servicio a la iglesia es servir. Ir a barrer el piso en la iglesia es servir. Sirva en su casa, sea de ejemplo y fórmese. Hay mucho que formarse, hay mucho que estudiar, comprométase y échele ganas y no se deje desanimar. Échele ganas. Dios le abrirá puerta en algún lado. Eso te lo por seguro. El que quiere servir, Dios le abre puerta en algún lado. Así Así es, es. así es. Así es, hermano. Bueno, me encantó la entrevista contigo. Es la primera entrevista, primera vez que uso el StreamYard. Será hasta una próxima oportunidad. Puede ser que de repente toquemos un tema. Ah, antes de finalizar, porque pudiera ser para otro encuentro. ¿Qué tema te gusta o sea, o qué tema dominas más dentro de la iglesia que tú digas, oye, estoy dentro del agua para este tema? ¿Qué tema te gusta más manejar? Bueno, dominar, pues qué bárbaro, ¿verdad? Domina el Papa Benedicto XVI, que tiene, creo que son 10 doctorados, ¿verdad? Wow. Hay temas,
No sé, me gusta hablar de los dogmas marianos, de los sacramentos, del purgatorio, de la Trinidad, no sé, ahí eso se puede ver en el momento. Sí, pudiéramos agarrar uno de esos temas para dialogar en un futuro diálogo, ¿no? Sería muy interesante. Uh-huh. Sí, ahí Sí, me avisas, ahí estamos pendientes. Más bien, gracias por haberme tomado en cuenta. amén, hermano. Bueno, y bueno, será hasta la próxima. Mil bendiciones. No sé si quieres dar alguna última palabra. No, gracias por la invitación. Dios los bendiga y echale ganas, ¿verdad? Echale ganas. Pura vida. Amén. Así bien, hermano. Bendiciones.